La mansión ardía en llamas, y en medio del fuego, un secreto que no podía ser destruido. Laura pasó 10 años al lado de un hombre que juraba protegerla, pero que en realidad planeaba algo mucho peor. Y cuando finalmente logró escapar, creyó que por fin era libre. Pero la verdadera amenaza aún estaba cerca. Lo que encontró en la caja fuerte de aquella familia lo cambió todo. Pero ahora, alguien sabe que ha descubierto demasiado. Y esa persona no se detendrá hasta silenciarla para siempre. La mansión de los Albuquerque brillaba aquella noche en Charleston, Carolina del Sur. Luces doradas iluminaban los jardines impecablemente podados, mientras camareros elegantemente vestidos servían champán a los invitados. Era un evento suntuoso, planeado para ser la boda del año. Laura Benson, de 27 años, estaba a punto de casarse con Ricardo Albuquerque, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Su vestido blanco, delicadamente bordado, caía con perfección sobre su cuerpo, y el velo flotaba levemente con la brisa. En el altar, Ricardo la esperaba, impecable en su smoking negro. Parecía perfecto. Rico, encantador y enamorado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, ella sintió una certeza absoluta: este era el comienzo de la vida de sus sueños. La ceremonia transcurrió perfectamente. Los anillos fueron intercambiados, los votos emocionaron a todos y el beso selló el matrimonio con promesas de una vida perfecta. Después de la ceremonia, los recién casados recibieron las felicitaciones de los invitados. Laura estaba radiante, pero algo en su piel se erizó, como si alguien la estuviera observando desde lejos. Y, de hecho, alguien lo estaba haciendo. Al fondo del salón, una mujer vestida de negro sostenía una copa de champán sin beber, con sus ojos fijos en Ricardo. Su mirada no era de felicidad. Laura no lo notó. Estaba ciega por la emoción. La luna de miel en las Islas Maldivas era digna de un cuento de hadas. El bungalow sobre el agua, las cenas románticas y los buceos en el mar azul turquesa hacían que Laura creyera que tenía la vida perfecta. En la tercera noche, ocurrió algo extraño. Al deshacer su maleta, Laura encontró un sobresellado escondido entre su ropa. Su nombre estaba escrito al frente, sin remitente. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una nota anónima. Laura, no conoces la verdad. Tu matrimonio no es lo que parece. Ten cuidado con quien está a tu alrededor. Su corazón se aceleró. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. Ricardo entró y sus ojos fueron directamente a la nota en sus manos. Por un instante, su expresión cambió. ¿Un destello de miedo? Antes de que pudiera reaccionar, él arrancó el papel de sus manos y lo hizo trizas. Tonterías. Olvídate de eso. Laura no insistió. Pero dentro de ella, una semilla de duda había sido plantada. Los años pasaron. Ahora, con 37 años, Laura era madre de Alice, de 8 años. Vivía en la imponente mansión de los Albuquerque, que antes parecía un castillo encantado, pero que ahora se convertía cada vez más en una prisión dorada. Ricardo había cambiado. El hombre enamorado de antes desapareció. Ahora estaba frío, distante, siempre envuelto en negocios secretos. Y lo que más le intrigaba, la fortuna de los Albuquerque crecía de forma misteriosa. Una noche, mientras acostaba a Alice, Laura escuchó un ruido extraño proveniente de la biblioteca. Curiosa, siguió el sonido. No sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. En la biblioteca, Laura notó que una de las estanterías de libros parecía estar desalineada. Con esfuerzo, la empujó y descubrió un compartimento secreto. Dentro, un diario antiguo y polvoriento. El nombre en la portada hizo que su sangre se helara. Augusto Albuquerque, Memorias prohibidas.
El fallecido patriarca de la familia había dejado un diario escondido. Pero, ¿por qué? Con manos temblorosas, Laura abrió la primera página. Si algún día alguien encuentra este diario, espero que tenga el valor de exponer la verdad. La fortuna de los Albuquerque tiene un precio, y fue pagado con sangre. Su corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera seguir leyendo, un ruido en la casa la hizo congelarse. Pasos. El corazón de Laura se disparó. Estaba sola con Alice y Ricardo estaba de viaje. Una sombra se movió en la sala de estar. Apenas tuvo tiempo de gritar. Una mano fría y firme cubrió su boca. Quédate callada si quieres vivir. Y entonces, todo se volvió negro. Laura despertó desorientada. La cabeza le latía, la vista estaba borrosa. Sentía sus manos y pies atados. El ambiente alrededor era oscuro y húmedo. Estaba en el sótano de la mansión. Una figura sombría se movía lentamente hacia ella. No deberías haber encontrado ese diario. Laura intentó identificar la voz, pero su corazón latía demasiado rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? El extraño se agachó, sosteniendo el diario de Augusto Albuquerque. Lo único que me interesa está aquí. Pero ahora, tú también sabes demasiado. Laura sintió que el pánico la invadía. Necesitaba salir de allí. La adrenalina invadió el cuerpo de Laura. Tiró de las cuerdas con fuerza, intentando soltarse. Su captor pareció distraído por un instante. Aprovechando la oportunidad, Laura se impulsó hacia atrás, derribando la silla en la que estaba atada. El hombre perdió el equilibrio. Laura giró el cuerpo en el suelo y logró liberar una de sus muñecas. Rápidamente, se desató por completo y corrió hacia las escaleras. El hombre intentó agarrarla, pero Laura alcanzó la puerta y salió corriendo por la casa. Su único pensamiento, tenía que llegar hasta Alice. Laura se encerró en su habitación, jadeante. Sostenía el diario con manos temblorosas. Ricardo siempre le había ocultado algo. Ahora, Laura tenía pruebas. Abrió el diario frenéticamente y encontró algo terrible. Si alguien está leyendo esto, significa que mi familia finalmente me destruyó. El diario detallaba negocios oscuros, muertes misteriosas y un esquema financiero peligroso. Ricardo lo sabía todo. Su esposo no era quien ella pensaba. La puerta de la habitación se abrió de repente. Era Alice. Mamá, hay un hombre en el jardín. Laura miró por la ventana. Una sombra se movía entre los arbustos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pesadilla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Ricardo regresó de su viaje. Laura lo enfrentó. Sostenía el diario con fuerza. ¿Qué demonios es esto, Ricardo? Él se quedó pálido. ¿Dónde encontraste eso? Laura vio el miedo en los ojos de su esposo. Él lo sabía. Y ahora, ella también lo sabía. A la mañana siguiente, Ricardo regresó de su viaje. Laura lo enfrentó. Sostenía el diario con fuerza. ¿Qué demonios es esto, Ricardo? Él se quedó pálido. ¿Dónde encontraste eso? Laura vio el miedo en los ojos de su esposo. Él lo sabía. Y ahora, ella también lo sabía. Laura continuó leyendo el diario. Y entonces, encontró la peor revelación de todas. Augusto Albuquerque no murió por causas naturales. Lo asesinaron. Y Ricardo lo sabía todo el tiempo.
La fortuna de los Albuquerque no fue construida de forma honesta. Augusto escribió sobre fraudes bancarios, manipulación de documentos y asesinatos por encargo. La última página del diario tenía solo una frase. Si estás leyendo esto, significa que mi familia podría intentar matarte también. Laura sintió la sangre helarse en sus venas. Esa noche, Laura enfrentó a Ricardo. Sabías que tu padre fue asesinado, ¿verdad? Él no lo negó. No quería que lo descubrieras así, Laura. Pero ahora que lo sabes, solo hay un camino. Laura tragó saliva. ¿Qué camino? Ricardo se acercó lentamente. O te quedas a mi lado, o acabas como Augusto. Ella estaba atrapada en un juego mortal. Esa madrugada, Laura no podía dormir. Entonces, escuchó algo extraño. Bajó hasta la puerta principal y encontró un sobre misterioso en el suelo. Dentro, había una nueva carta. Si quieres sobrevivir, sal de la mansión. Antes de que sea demasiado tarde. Laura tembló de pies a cabeza. Fue entonces cuando escuchó un ruido en la puerta. Alguien estaba intentando entrar. El ruido en la puerta fue como un disparo en el silencio de la noche. Laura, con el corazón acelerado, sostuvo a Alice en sus brazos y contuvo la respiración. El miedo congelaba su cuerpo. ¿Quién estaba intentando entrar? La manija giró lentamente. Laura corrió hasta el cajón del escritorio, donde guardaba unas tijeras. Era su única arma. La puerta se abrió. Un hombre encapuchado entró, sus ojos ocultos por la sombra. Laura no esperó. Atacó primero. Con todas sus fuerzas, golpeó al hombre en el brazo. Él gruñó de dolor y retrocedió tambaleándose. Laura, soy yo. La voz era ahogada, pero familiar. El extraño se quitó la capucha. Laura abrió los ojos con sorpresa. Era Miguel, el guardaespaldas de la familia Albuquerque. ¿Qué hacía allí? Tienes que salir de aquí ahora, susurró Miguel, cerrando la puerta tras de sí. Laura aún temblaba. ¿Podía confiar en él? ¿Cómo entraste aquí? Miguel miró a su alrededor, como si alguien pudiera escucharlos. La mansión tiene pasajes secretos. Augusto me los mostró hace años. Entré por el sótano. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿Por qué viniste? Miguel vaciló. Luego dijo: porque Ricardo ordenó matarte. Laura sintió que el alma abandonaba su cuerpo. ¿Qué? Miguel se acercó. Sabe que encontraste el diario. Ahora eres un problema. El aire se volvió pesado. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Laura miró a Alice, que no entendía lo que estaba pasando. La niña apretó la mano de su madre con fuerza. No puedo simplemente huir así, susurró Laura. Miguel apretó los puños. ¿Crees que tienes opción? Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y si voy con Ricardo? ¿Intento hablar con él? Miguel la sujetó del brazo con firmeza. Si haces eso, te matará sin dudarlo. El pecho de Laura subía y bajaba rápidamente. Entonces, ¿cómo salimos? Miguel respiró hondo. Por el mismo pasaje que usé para entrar. Laura miró a Alice. ¿Y si se da cuenta de que desaparecimos? Miguel no dudó. Entonces, será demasiado tarde para que nos atrape. Miguel abrió un pasaje secreto detrás de la estantería. Era un corredor estrecho y húmedo,
donde el aire olía a polvo y moho. Laura cargó a Alice en sus brazos y entró. El túnel era frío y claustrofóbico. Miró a Miguel. ¿A dónde lleva esto? A una salida en la parte trasera de la propiedad. Pero tenemos que correr. Los pasos de Laura resonaban en el túnel. El pavor crecía dentro de ella. ¿Y si Ricardo los descubría? Entonces, oyeron algo que los hizo detenerse de golpe. Voces. Alguien más estaba en el túnel. Laura sostuvo a Alice con fuerza. Miguel llevó un dedo a sus labios. Las voces venían de algún punto del túnel. Eran hombres armados. Laura contuvo la respiración. Los estaban cazando. Miguel la agarró del brazo y la arrastró a un pequeño espacio entre las piedras. Se encogieron en la oscuridad. Los pasos se acercaron. El patrón la quiere viva. Pero si resiste, ya sabes qué hacer. Laura tragó un grito. Estaban a un paso de ser descubiertos. Miguel hizo un gesto. Había una bifurcación en el túnel. Debían decidir rápido. Los sicarios estaban demasiado cerca. ¿Izquierda o derecha?, susurró Laura. Miguel no dudó. Derecha. Corrieron en silencio. El túnel parecía interminable. Entonces, vieron una escalera de hierro. Esa es la salida, dijo Miguel. Laura subió con Alice en brazos. Pero entonces, un sonido terrible retumbó en el túnel. Disparos. Laura salió por la trampilla y cayó en medio del bosque. La noche era fría y silenciosa. Miguel apareció justo detrás. «¡Corre!», gritó. Laura sujetó con fuerza a Alice y corrió lo más rápido que pudo. Los disparos aún resonaban a lo lejos. Los estaban persiguiendo. Si no escapaban, morirían ahí. Después de correr casi una hora, Miguel los llevó hasta una cabaña abandonada. Nos quedaremos aquí por ahora. Laura cayó al suelo, exhausta. Alice sollozaba en silencio. Laura miró a Miguel. ¿Y ahora qué? Miguel miró por la ventana. Ahora, encontramos a alguien que pueda ayudarnos. Laura frunció el ceño. ¿Quién? Miguel vaciló. Alguien que también quiere ver caer a Ricardo. Laura sintió un escalofrío. Quien sea, ¿por qué no apareció antes? Miguel la miró con seriedad. Porque esa persona también estuvo en peligro. A Laura no le gustaba aquello. ¿Quién es? Miguel respiró hondo antes de responder. Marcos Albuquerque. Laura contuvo el aliento. ¿El hermano de Ricardo? Miguel asintió. Sabe más de lo que imaginamos. Al día siguiente, Miguel organizó un encuentro con Marcos. Lo fijaron en un almacén abandonado. Laura estaba nerviosa. Cuando Marcos llegó, se quedó sin palabras. Parecía agotado, abatido y furioso. «Te tardaste, Laura», dijo él. Laura estaba confundida. ¿Ya sabías lo que estaba pasando? Marcos cruzó los brazos. Siempre lo supe. Pero ahora, es momento de actuar. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo no tenía idea de lo que estaba por venir. El almacén era frío y húmedo. El olor a polvo y óxido impregnaba el aire. Laura, aún tensa, mantenía a Alice cerca de ella, sin apartar la vista de Marcos Albuquerque. Era mayor que Ricardo, pero el tiempo y los secretos de la familia parecían haberlo envejecido aún más. Su mirada era cansada,
pero cargaba algo peligroso, una mezcla de ira y determinación. Sé que tienes motivos para desconfiar de mí, Laura. Pero créeme, Ricardo no es solo un hombre cruel. Es un monstruo. Laura apretó los labios. ¿Por qué me ayudas ahora? Siempre supiste de lo que era capaz. Marcos cruzó los brazos. Porque Ricardo cruzó el límite. Y ahora, no se detendrá hasta verte muerta. Laura sintió un escalofrío. ¿Qué quieres de mí? Marcos dudó un momento. Tienes algo que puede destruir a Ricardo. El diario de Augusto. Laura frunció el ceño. ¿Eso es lo que quieres? ¿El diario? No. Quiero lo que está escondido en él. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. ¿Escondido? ¿Qué quieres decir? Marcos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo casi insano. Augusto dejó un código en las últimas páginas. Y ese código lleva hasta la verdadera razón por la que Ricardo mató a nuestro padre. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un código? Marcos asintió. En los últimos meses antes de morir, Augusto sabía que su vida estaba en peligro. Escribió ese diario para que alguien descubriera la verdad algún día. Pero Ricardo logró ocultarlo todo, salvo un detalle, un código que lleva hasta una bóveda secreta. Laura se quedó en silencio. Había leído parte del diario, pero no recordaba ningún código. Si esto es verdad, ¿por qué Ricardo nunca destruyó el diario? Marcos esbozó una sonrisa amarga. Porque nunca logró encontrarlo. El diario estuvo perdido por años, hasta que tú lo hallaste. Miguel, que hasta entonces solo observaba, intervino. ¿Dónde está esa bóveda? Marcos miró directamente a Laura. En la mansión Albuquerque. Laura tragó saliva. ¿Quieres que vuelva ahí? Marcos cruzó los brazos. Si queremos atrapar a Ricardo, sí. Laura negó con la cabeza. No puedo. Quiere matarme. No puedo arriesgar la vida de Alice. Marcos suspiró. Si Ricardo pone las manos en esa bóveda primero, destruirá cualquier prueba en su contra. No necesitas entrar a la mansión, solo ayudarme a descifrar el código. Laura vaciló. ¿Podía confiar en él? Miguel miró a Laura y luego a Marcos. Tenemos un problema más grande. Ricardo ya debe saber que Laura escapó. Estará más alerta que nunca. Marcos asintió. Entonces, tenemos que actuar rápido. Laura miró a Alice, dormida en los brazos de Miguel. No tenía opción. Si quería proteger a su hija, tenía que descubrir lo que Ricardo tanto ocultaba. En la madrugada siguiente, Laura, Miguel y Marcos se acercaron a la mansión Albuquerque. Los alrededores estaban llenos de guardias. No será fácil, murmuró Miguel. Marcos señaló hacia un lado de la propiedad. Hay una entrada por el jardín trasero. Tendremos que ser rápidos. El corazón de Laura latía con fuerza. Estaba regresando al lugar de donde había huido. Y esta vez, podría no salir con vida. En el silencio de la mansión, Laura y Marcos entraron a la biblioteca. Laura miró a su alrededor. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Pero entonces, notó algo extraño. La estantería donde encontró el diario estaba revuelta. Ricardo estuvo aquí, susurró. Marcos se agachó cerca de la chimenea. Ayúdame a buscar algo que parezca fuera de lugar. Laura pasó los dedos por los libros, hasta que sintió algo extraño.
Un volumen estaba más suelto que los demás. Lo jaló. Un panel de madera se deslizó a un lado. Y ahí estaba, una bóveda incrustada en la pared. Laura temblaba. Ahora necesitamos el código. Sacó el diario y empezó a hojear las últimas páginas. Y entonces lo vio. Un conjunto de números escritos en el rincón de la última hoja. Marcos anotó los números en un papel. Vamos a intentarlo. Tecleó los números en el panel de la bóveda. El corazón de Laura latía con fuerza. Y entonces, el cerrojo se abrió. Dentro de la bóveda, había una carpeta de cuero envejecida. Marcos la abrió y leyó el documento. Su rostro se puso pálido. Laura no pudo esperar. Le arrebató la carpeta de las manos y leyó. El documento revelaba una transacción secreta hecha por Ricardo, usando la fortuna de la familia para financiar algo oscuro. Tráfico de influencias. Corrupción. Y asesinato. Ricardo ordenó matar a Augusto para ocultar este secreto. Laura sintió náuseas. Antes de que pudieran salir de la biblioteca, el sonido de pasos resonó en la mansión. Laura contuvo la respiración. Marcos sacó una pistola de su bolsillo. Tenemos que salir ahora. Corrieron hacia la parte trasera de la casa. Pero cuando llegaron a la puerta, Ricardo estaba ahí. Y no estaba solo. Ricardo sostenía una pistola. Su rostro estaba frío como el hielo. Sabía que vendrían. Laura sostuvo los documentos contra su pecho. Tú mataste a Augusto. Ricardo sonrió con arrogancia. Y tú no saldrás de aquí para contarlo. Marcos apuntó su arma contra él. Se acabó, Ricardo. Pero Ricardo no parecía preocupado. Fue entonces cuando Laura vio lo que sostenía en la otra mano. Un encendedor. Detrás de él, había un barril de gasolina abierto. Si caigo, esta casa cae conmigo. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. La tensión era insoportable. Ricardo sostenía el encendedor, listo para soltarlo. ¿Qué harás ahora, Laura? Ella miró a Marcos. A Miguel. No tenían mucho tiempo. Ricardo estaba dispuesto a quemarlo todo. El olor a gasolina impregnaba el aire de la mansión Albuquerque. El brillo del encendedor en la mano de Ricardo temblaba, amenazando con convertir aquel palacio de secretos en una hoguera mortal. Laura sentía el corazón acelerado. Apretaba contra su pecho los documentos que probaban los crímenes de Ricardo. Miguel y Marcos permanecían inmóviles a su lado, con la mirada fija en Ricardo. No harías eso, susurró Laura, intentando ocultar el pánico. Ricardo rió. ¿De verdad lo crees? Giró la tapa del encendedor y la llama azul parpadeó en la oscuridad. Si yo caigo, todos caen conmigo. La amenaza era real. Si ese encendedor tocaba el suelo empapado de gasolina, nada quedaría de la mansión, y ninguna prueba contra Ricardo sobreviviría. Laura tenía que actuar rápido. Baja eso, Ricardo, dijo Marcos, manteniendo la voz firme. Ricardo giró el encendedor entre sus dedos, desafiante. ¿Por qué lo haría? ¿Para ir a la cárcel? ¿Para ver cómo destruyen todo lo que construí? No. Prefiero verlo arder. Laura miró a Miguel, buscando un plan. Pero antes de que pudiera decir algo, un disparo retumbó en el salón. El cuerpo de Ricardo se puso rígido. Bajó la mirada. Sangre brotaba de su costado. Ricardo tambaleó. Miguel y Marcos se miraron, sorprendidos.
Laura giró el rostro hacia atrás y vio a Alice sosteniendo un arma con las manos temblorosas. La sangre de Laura se heló. Alice, ¿qué hiciste? La niña de 8 años miraba la pistola, con los ojos abiertos de par en par. Ricardo sostenía la herida, pero aún estaba de pie. Gruñó de dolor, y dejó caer el encendedor. El pequeño encendedor tocó el suelo empapado de gasolina. Y en un segundo, el fuego se expandió por la alfombra. Laura tomó a Alice y corrió. Marcos y Miguel se lanzaron hacia atrás cuando las llamas se elevaron. El calor era sofocante. Ricardo estaba en medio del incendio, pero su mirada no reflejaba pánico. Sonrió. Si yo caigo, todos caen conmigo. Las llamas se extendían con rapidez. Tenían que salir. Laura corrió con Alice en brazos. Miguel abrió una de las puertas laterales, buscando una salida. El pasaje del sótano. Gritó Marcos. El calor quemaba la garganta. Las cortinas ardían y las llamas trepaban por las paredes. Bajaron las escaleras corriendo, pero un estruendo ensordecedor los hizo voltear. El techo del piso superior colapsó. Laura sintió el fuego lamer su piel. No podía morir ahí. Llegaron al sótano, donde el pasaje secreto llevaba al exterior de la mansión. Miguel abrió la trampilla y Marcos tomó a Alice. Rápido, antes de que el fuego nos alcance. Laura fue la última en cruzar. Al salir del escondite, sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Pero cuando miró hacia atrás, vio a Ricardo de pie en la puerta del sótano, cubierto de hollín, con una mirada asesina. Y no estaba solo. Detrás de él, hombres armados emergían de las sombras. ¿De verdad pensaron que escaparían tan fácil? Escupió Ricardo, su voz ronca por el humo. Laura apretó con más fuerza a Alice. Miguel y Marcos desenfundaron sus armas. Pero Ricardo simplemente sonrió. Disparen. El sonido de los disparos estalló en la noche. Laura se lanzó al suelo con Alice, protegiéndola. Miguel respondió a los disparos mientras Marcos buscaba una vía de escape. Las llamas continuaban devorando la mansión. Y entonces, una bala alcanzó a Miguel. Se desplomó de rodillas, sujetándose el hombro. «Corre, Laura». Ella no quería dejarlo atrás. Pero no había tiempo para dudar. El eco de las sirenas rompió la noche. Las luces rojas y azules parpadearon contra las paredes en llamas de la mansión. Los policías descendieron de los autos con las armas listas. Fue en ese instante que Ricardo comprendió que había perdido. Laura se incorporó. «Nunca volverás a lastimar a nadie, Ricardo». Él apretó los puños, furioso. Pero entonces, un disparo le atravesó el pecho. Ricardo cayó hacia atrás, con los ojos desorbitados. Su cuerpo se desplomó sobre el suelo ennegrecido y cubierto de sangre. Laura contuvo el aliento. Los policías se acercaron. Pero Ricardo ya no se movía. Estaba muerto. El amanecer trajo el olor a cenizas y destrucción. La mansión Albuquerque ya no era más que ruinas calcinadas. Laura sostuvo a Alice contra su pecho, con la mirada fija en el horizonte. Miguel, a pesar de estar herido, había sobrevivido. Marcos observaba los escombros en silencio. «Se acabó», murmuró. Laura no estaba tan segura. Pero al menos por ahora, estaban a salvo. Al día siguiente, Laura fue a la comisaría. Entregó los documentos que lograron sobrevivir al incendio. El nombre de Ricardo Albuquerque apareció en todos los titulares.
pero Laura aún sentía que algo estaba mal. Y entonces, recibió una carta. Un sobre sin remitente. Dentro, solo una frase. La verdad aún no ha sido completamente revelada. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Quién había enviado esa carta? Pensó que todo había terminado. Pero, ¿era posible que Ricardo no fuera el único enemigo? Los días siguientes, Laura notó movimientos extraños a su alrededor. Autos estacionados demasiado tiempo frente a su casa. Llamadas que se cortaban en la tercera señal. El miedo volvió a instalarse en su pecho. Tal vez, la corrupción de la familia Albuquerque era más profunda de lo que imaginaba. Esa noche, alguien tocó la puerta. Laura sostuvo a Alice con fuerza. El pánico la invadió de nuevo. Se acercó lentamente, y abrió. Ahí, de pie bajo la luz del porche, había un hombre de traje oscuro. Sonrió. Señora Benson, creo que tenemos mucho de qué hablar. El hombre de traje oscuro sonreía con una calma calculada, como si ya supiera que Laura lo dejaría entrar. Laura contuvo la respiración. Alice estaba en el piso de arriba, dormida, y Miguel y Marcos habían salido esa mañana para resolver asuntos en la comisaría. Estaba sola. ¿Quién es usted? Su voz salió más firme de lo que realmente sentía. El hombre levantó ligeramente las manos, un gesto para demostrar que no representaba una amenaza. Mi nombre es Daniel Vázquez. Soy investigador federal y estoy aquí porque, señora Benson, usted se ha convertido en una pieza clave en un juego mucho más grande de lo que imagina. El estómago de Laura se revolvió. ¿Investigador? Sí. Y si me deja entrar, puedo explicarle por qué la muerte de Ricardo fue solo el comienzo. Laura vaciló, pero finalmente abrió la puerta. La verdad era que ella también quería respuestas. Daniel se sentó en el sillón de la sala y cruzó las piernas con tranquilidad. ¿Cuánto tiempo llevan investigando a Ricardo?, preguntó Laura, aún de pie, sin bajar la guardia. Daniel suspiró. No investigábamos a Ricardo directamente. Nuestro objetivo siempre fue algo más grande, algo de lo que él formaba parte. El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué quiere decir? Daniel la miró fijamente. El esquema de corrupción de Ricardo era solo una pieza dentro de una organización mucho más poderosa. La familia Albuquerque nunca actuó sola. Laura sintió un escalofrío. Pensaba que todo había terminado con la muerte de Ricardo. Pero ahora parecía que el peligro apenas comenzaba. ¿Quién más está involucrado?, preguntó Laura, sintiendo como su cuerpo se tensaba. Daniel sacó una carpeta de cuero del interior de su saco y la colocó sobre la mesa. Pasó algunas páginas y giró algunos documentos para que Laura los viera. Estos son registros financieros secretos. Movimientos de dinero entre cuentas falsas, empresas offshore y... apuntó a un nombre resaltado en rojo. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Era un nombre que conocía demasiado bien. Clarice Albuquerque. Su suegra. La verdadera matriarca de la familia. Esto no tiene sentido. Balbuceó Laura. Sí lo tiene. Y mucho. Afirmó Daniel. Cerró la carpeta y cruzó los brazos. Ricardo era solo un peón. Clarice siempre fue la mente detrás de la corrupción de la familia. Él solo ejecutaba sus órdenes. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordaba bien la frialdad de Clarice, la forma en la que nunca mostraba emociones, como si todo a su alrededor fuera un juego que ella controlaba con perfección. Ahora, todo tenía sentido.
Y entonces, el timbre sonó de nuevo. Laura giró de golpe, alarmada. Daniel se puso en alerta. ¿Espera a alguien? Laura tragó saliva. No. El rostro de Daniel se endureció. Entonces no abra la puerta. Pero ya era tarde. Desde el otro lado, una voz conocida rompió el silencio. Laura, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Era Clarice Albuquerque. Daniel se levantó rápidamente y sujetó a Laura por el brazo. No abras. Susurró. Pero Laura sabía que no podía huir para siempre. Dio un paso al frente. Con la respiración contenida, giró lentamente la manija. Clarice estaba ahí, impecable como siempre. Llevaba un abrigo elegante, el cabello recogido en un moño. Y sonreía con tranquilidad. Como si nada hubiera sucedido. ¿Podemos hablar? Laura sintió un nudo en el estómago. Clarice no parecía asustada. No parecía amenazada. Parecía en control. Laura se hizo a un lado y Clarice entró como si todavía fuera la dueña de la casa. Daniel permaneció en silencio, observándola. Clarice se sentó en el sofá y cruzó las piernas con elegancia. Laura, no tenemos que ser enemigas. Laura frunció el ceño. Tú estabas detrás de todo, ¿verdad? Clarice sonrió. Diría que Ricardo hizo lo que era necesario. Pero ahora que él no está, creo que podemos encontrar una solución mejor. El pecho de Laura subía y bajaba rápidamente. ¿De verdad crees que voy a aceptar algo de ti? Clarice mantuvo la sonrisa. ¿Y si te dijera que no tienes opción? Laura apretó los puños. ¿Qué es lo que quieres? Clarice la observó en silencio antes de responder. Quiero que dejes de escarbar en el pasado. Olvida todo esto, y vive tu vida en paz. El enojo hirvió dentro de Laura. ¿Y si me niego? Clarice se inclinó levemente hacia adelante. Tienes una hija, Laura. Y ahora, es la única heredera legítima de los Albuquerque. Hizo una pausa antes de continuar. Si sigues este camino, quizás ella no tenga un futuro seguro. El cuerpo de Laura se paralizó. Clarice estaba amenazando a Alice. El aire se volvió pesado. Daniel se movió en la sala, rompiendo el silencio. ¿Estás amenazando a una niña, Clarice? Ella se giró lentamente hacia él. ¿Y tú quién eres? Daniel sonrió con frialdad. Alguien que no permitirá que salgas impune. Por un instante, Clarice pareció analizarlo. Y luego, se puso de pie con calma. Espero que pienses bien, Laura. No quiero que esto se vuelva desagradable. Se acomodó el abrigo, caminó hacia la puerta y miró una última vez por encima del hombro. Ah, y solo para que quede claro, esto no es una amenaza. Es una promesa. Se marchó. Y Laura sintió el verdadero peso del peligro que ahora enfrentaba. Cuando la puerta se cerró, Laura se desplomó en el sofá. Daniel permaneció de pie, con el rostro serio. Está jugando un juego peligroso, Laura. Y ahora, tú eres parte de él. Laura respiraba agitadamente, tratando de asimilar lo ocurrido. Quiere que me quede callada. Pero eso solo significa que hay más por descubrir. Daniel asintió. Exactamente. Y ahora tienes una decisión que tomar: seguir investigando y arriesgarlo todo, o desaparecer y fingir que nada pasó. Laura alzó la mirada. No puedo huir. No después de todo esto.
Daniel esbozó una sonrisa de lado. Eso esperaba escuchar. Pero entonces, su teléfono vibró. Miró el número y frunció el ceño. Laura sintió un escalofrío. ¿Qué pasa? Daniel levantó la mirada. Nos están vigilando. El teléfono de Daniel mostraba un mensaje sin remitente. Laura no debió involucrarse en esto. Si continúa, conocerá el precio. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Nos están observando, susurró. Daniel se levantó de inmediato y cerró todas las cortinas de la casa. Quieren asustarnos. Pero no podemos permitir que nos paralicen. Laura respiró hondo. Miró hacia las escaleras. Alice aún dormía en el piso de arriba. Tenía que protegerla. Y la única forma de hacerlo era llegando hasta el final. Daniel sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta. Hay algo que tienes que ver. Conectó el dispositivo a la laptop de Laura. Un video apareció en la pantalla. Cuando Laura vio lo que era, el aire abandonó sus pulmones. Ricardo, hablando con Clarice. La fecha del video era 2 semanas antes de la muerte de Ricardo. Clarice había planeado todo. En el video, Ricardo hablaba con Clarice con desesperación. Esto se está saliendo de control. Si seguimos así, no podremos ocultarlo más. Clarice, sin inmutarse, respondía con frialdad. ¿Crees que hay otra opción? Siempre supiste que, cuando llegara el momento, estaríamos solos. Ricardo bajó la mirada. ¿Y si Laura descubre la verdad? Clarice sonrió fríamente. Entonces, será un problema que necesitaremos resolver. El video terminó. Laura sintió que le faltaba el aire. Clarice siempre supo que ella podía descubrir la verdad. Y estaba dispuesta a eliminarla. Laura cerró la laptop de golpe. ¿Esto es suficiente para incriminar a Clarice? Daniel dudó. No del todo. El video prueba que Ricardo y Clarice estaban involucrados en algo, pero no detalla qué. Necesitamos algo más concreto. Laura frunció el ceño. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Daniel respiró hondo. En la bóveda personal de Clarice. El estómago de Laura se encogió. ¿Estás sugiriendo que entremos a su casa? Daniel sonrió de lado. ¿Tienes una mejor idea? Esa noche, Laura, Daniel y Miguel se reunieron en un lugar seguro. La casa de Clarice es aún más segura que la antigua mansión Albuquerque, advirtió Miguel. Pero hay un punto vulnerable, interrumpió Daniel. Desenrolló un mapa sobre la mesa. Clarice tiene un despacho privado. Su bóveda está oculta tras un panel. Si logramos entrar, podremos tomar los documentos antes de que lo note. Laura tragó saliva. Esto es una locura. Pero no tenemos otra opción. Daniel esbozó una leve sonrisa. Entonces, hagámoslo bien. A medianoche, el plan entró en acción. Laura, Daniel y Miguel se acercaron a la casa de Clarice moviéndose entre las sombras. Miguel desactivó las cámaras de seguridad. Daniel usó una herramienta para forzar la cerradura de la entrada lateral. El corazón de Laura latía con fuerza. Podía escucharlo en sus oídos. Levantó la vista hacia el cielo. Si algo salía mal, ya no habría vuelta atrás. La puerta se abrió. Y entraron a la casa de la mujer más peligrosa que habían conocido. La casa de Clarice Albuquerque era tan imponente como fría. Los pasillos amplios,
Los muebles refinados y el silencio absoluto daban la impresión de que nada ahí se movía sin su permiso. Laura, Daniel y Miguel se desplazaban lentamente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Su oficina está al final del pasillo, susurró Daniel. Laura tragó saliva. Cada paso era un riesgo calculado. Sabía que cualquier error podía costarles la vida. Al llegar a la puerta del despacho, Miguel sacó una herramienta y comenzó a trabajar en la cerradura. Rápido, murmuró Laura, mirando a su alrededor. El tiempo parecía alargarse, hasta que finalmente, un suave clic anunció que la puerta estaba abierta. El cofre de Clarice los esperaba. Pero dentro de Laura, algo gritaba que algo andaba mal. El despacho de Clarice era lujoso, pero minimalista. Una gran estantería cubría la pared del fondo, y en el centro de la sala, había una caja fuerte empotrada en la pared. Daniel se acercó rápidamente y sacó una serie de números que había encontrado en los archivos secretos. Esto debería abrirla. Laura miró la bóveda, sintiendo un escalofrío en la espalda. Esto es demasiado fácil. Y entonces, justo cuando la cerradura emitió otro clic, una voz llenó la habitación. ¡Qué decepción, Laura! Pensé que eras más lista. El cuerpo de Laura se paralizó. Se giró lentamente. Clarice estaba de pie en la puerta. Y no estaba sola. A los lados de Clarice, dos hombres armados sostenían pistolas con silenciadores. Laura sintió el pánico apoderarse de ella. Clarice entró con calma, su expresión inmutable. ¿De verdad pensaron que podían entrar a mi casa sin que yo lo supiera? Daniel apretó la mandíbula. Si nos matas, el FBI ya tiene suficiente para atraparte. Clarice esbozó una sonrisa de lado. ¿Quién dijo que voy a matarlos? La muerte es un castigo demasiado indulgente. Prefiero algo más sofisticado. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Qué significaba eso? Clarice dio un paso adelante. ¿Saben lo que hay dentro de esa bóveda? Miguel apretó los puños. Documentos que van a destruirte. Clarice arqueó una ceja. ¿Documentos? ¡Qué ingenuos! Eso sería demasiado predecible. Dirigió su mirada directamente a Laura. Querida, ¿por qué no abres y lo ves con tus propios ojos? Las piernas de Laura temblaron. Miró a Daniel y Miguel. Estaban atrapados, sin salida. Respiró hondo y abrió la caja fuerte. Lo que encontró la dejó sin aliento. Dentro de la bóveda, había fotografías antiguas, documentos y una carpeta roja. Laura la tomó y la abrió con dedos temblorosos. Los documentos contenían nombres y transacciones. Pero una hoja en particular le heló la sangre. Era una prueba de ADN. Y el nombre en la parte superior no era de Ricardo. Era de Alice Benson. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Clarice avanzó con satisfacción. Oh, querida. Moría por ver tu cara cuando lo descubrieras. Señaló la prueba. Alice no es hija de Ricardo. El cuerpo de Laura se congeló. Entonces, ¿quién era su verdadero padre? Clarice suspiró. Quería decírtelo antes, pero ya sabes cómo son las cosas, ciertas revelaciones necesitan su momento adecuado. Señaló un nombre en el documento. Laura sintió el aire abandonarla. El verdadero padre de Alice. Era Augusto Albuquerque. Laura se estremeció por completo. Eso es imposible. Clarice sonrió con frialdad. Pero es la verdad.
Ricardo nunca fue el verdadero heredero de los Albuquerque. Alice lo es. El cuerpo de Laura comenzó a temblar. Si Alice era hija de Augusto, significaba que era la única heredera legítima de la fortuna de la familia. Y Clarice lo había sabido todo este tiempo. Daniel intentó intervenir. Eso ya no importa. Clarice, no importa lo que hayas planeado, el FBI está tras tus pasos. Clarice sonrió de lado. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No necesito la fortuna. Necesito el control. Miró fijamente a Laura. Y Alice, es mi llave para ello. Laura sintió la ira invadirla. Nunca te acercarás a mi hija. Clarice avanzó lentamente. ¿Quieres apostar? Uno de los hombres armados habló. ¿Nos llevamos a la señora y a la niña? Clarice sonrió. No. Solo a la niña. El pánico explotó dentro de Laura. Sabía que tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Si fallaba, Alice se perdería para siempre. Miguel no esperó. En un movimiento veloz, sacó un cuchillo oculto y atacó a uno de los guardaespaldas. El hombre gritó, soltando su arma. Daniel se lanzó sobre el otro, mientras Laura corrió hacia la puerta. Tenía que huir. Tenía que salvar a Alice. Laura corrió por la mansión, mientras los disparos resonaban tras ella. No sabía si Miguel y Daniel lograrían escapar. Solo tenía un objetivo: llegar a Alice antes que Clarice. Laura sacó su teléfono mientras corría. Marcó el número de Marcos. Marcos. Alice está en peligro. Tienes que encontrarla ya. La voz de Marcos se tensó. ¿Qué pasó? Clarice sabe la verdad. Va tras ella. Marcos no dudó. Voy en camino. Laura llegó a casa jadeando. Subió corriendo las escaleras hasta la habitación de Alice. Pero cuando abrió la puerta, Alice no estaba. El pánico la asfixió. Corrió a la ventana. Un auto aceleraba por la calle oscura. Dentro, una sombra sostenía a Alice. Laura gritó de desesperación. Alice había sido secuestrada. El teléfono de Laura sonó. Con manos temblorosas, contestó. La voz de Clarice resonó al otro lado de la línea. Deberías haber hecho lo que te pedí, Laura. Las lágrimas de Laura cayeron. Clarice susurró con frialdad. Ahora, veremos cuánto estás dispuesta a sacrificar para recuperarla. Laura estaba en estado de shock. El auto con Alice desaparecía en la oscuridad, y la voz de Clarice todavía resonaba en el teléfono. Ahora veremos cuánto estás dispuesta a sacrificar para recuperarla. Pero entonces, algo cambió. El miedo se convirtió en furia. Laura no iba a permitir que Clarice ganara. Miró a Daniel y Miguel, quienes habían logrado escapar de la mansión. Vamos a traerla de vuelta. Cueste lo que cueste. Daniel ya estaba en acción, rastreando el vehículo a través de cámaras de tránsito. Miguel, a pesar de estar herido, se negó a detenerse. Marcos apareció armado y decidido. Terminemos con esto de una vez. Laura estrechó los puños. Si Clarice quiere jugar, jugaremos. La ubicación del coche fue detectada. Clarice se dirigía a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Laura no perdió el tiempo. Iban a salvar a Alice. Y acabar con Clarice Albuquerque para siempre. El almacén era oscuro y silencioso. Laura, Daniel,
Miguel y Marcos se acercaron con cautela. Dentro, Alice estaba sentada en una silla, amarrada. Sus ojos grandes y asustados buscaban desesperadamente a su madre. Frente a ella, Clarice sonreía con tranquilidad. ¿De verdad crees que puedes vencerme, Laura? Laura dio un paso adelante, determinada. No lo creo. Lo sé. Clarice suspiró con falsa decepción. Tú no entiendes, ¿verdad? No hice esto por mí. Lo hice por Alice. Laura apretó la mandíbula. Esto no es por ella. Es por tu necesidad enfermiza de control. Clarice negó con la cabeza. Control lo es todo, querida. Pero ya que insistes en desafiarme, veamos hasta dónde estás dispuesta a llegar. Sacó un arma de su abrigo. O me entregas los documentos que tienes contra mí, o Alice nunca saldrá de aquí. El mundo de Laura pareció derrumbarse. No tenía buenas opciones. Laura respiró profundamente. Si entregaba los documentos, Clarice quedaría impune. Si no lo hacía, Alice estaría perdida para siempre. Pero entonces, miró a Daniel. Él le hizo una señal discreta. Laura entendió. Tenían un plan. Laura levantó las manos. Está bien. Te daré los documentos. Clarice sonrió, satisfecha. Pero entonces, Daniel sacó su arma y disparó. El disparo fue preciso. La bala impactó la mano de Clarice, haciendo que el arma cayera al suelo. Miguel y Marcos se lanzaron sobre los guardias. Y Laura corrió hacia Alice, desatándola de inmediato. La niña se aferró a su madre. Mamá. Laura lloró de alivio. Lo habían logrado. Pero entonces, Clarice se levantó del suelo, sosteniendo un puñal. Y corrió directo hacia Laura. Laura no tuvo tiempo de reaccionar. Pero antes de que Clarice pudiera atacarla, Marcos disparó. La bala impactó en su pecho. Clarice cayó hacia atrás, con los ojos abiertos de sorpresa. Intentó decir algo, pero la sangre le llenó la boca. Y entonces, su cuerpo se desplomó en el suelo. Clarice Albuquerque estaba muerta. El infierno había terminado. Cuando el sol salió, Laura todavía temblaba. Los policías recogían pruebas, y los cuerpos de los hombres de Clarice eran sacados del almacén. Marcos miraba el horizonte, en silencio. Miguel, a pesar de sus heridas, le sonrió a Laura. Ganaste. Laura tomó la mano de Alice. No, Miguel. Ganamos. En los meses siguientes, la verdad sobre los crímenes de los Albuquerque salió a la luz. La fortuna fue confiscada. Los cómplices fueron arrestados. Y Laura empezó una nueva vida. Lejos de los secretos. Lejos del miedo. Alice por fin podría crecer en paz. Pero Laura sabía algo en el fondo de su corazón. Nunca olvidaría lo que vivió. Y nunca permitiría que su hija lo olvidara. Un día, Laura recibió una carta anónima. Al abrirla, solo encontró una frase. El pasado nunca desaparece por completo. Laura frunció el ceño. Y entonces, un pensamiento la atravesó. ¿Aún quedaban más secretos? ¿Alguien más estaba acechando? Laura no tenía respuestas. Pero, por primera vez en años, no sintió miedo. Miró a Alice, quien jugaba en el jardín. Y sonrió. Si el pasado regresaba, estaría lista. Porque nadie volvería a hacerla prisionera del miedo. Laura entró a casa,
cerrando la puerta detrás de sí. Pero mientras caminaba por el pasillo, una sombra se movió afuera. Y entonces, una voz suave susurró al viento: la historia aún no ha terminado.